Esta mañana hablamos ya sobre la primera parte, como dijimos, de este sermón, y hablamos específicamente del primer personaje. Este sermón habla de tres personajes bíblicos. Uno de ellos es la persona de María Magdalena. El segundo personaje bíblico es Tomás, y el tercer personaje bíblico es Pedro. Hablamos sobre la vida de María Magdalena, cuando María Magdalena llegó al sepulcro aquel domingo por la mañana temprano, cuando todavía estaba oscuro, nos dice la escritura, y María llegó prácticamente afectada. María había perdido toda la esperanza de una fiel creyente en toda la promesa que Dios le había dado. Había llegado prácticamente y emocionalmente dañada porque el maestro, aquel que le había dado la promesa, había muerto y ya no estaba más con ellos. Parecía que todo se había acabado. Y mencionábamos por la mañana que Jesús, cuando María vino a sus pies, prácticamente el Señor arregló tantas áreas de su vida. María llegó con la intención de encontrar un amor verdadero, como decía el canto, un sublime amor. Una mujer que había sido afectada, que había sido desvalorizada, una mujer que había sido mal utilizada durante muchos años en su vida personal. Y cuando conoció a Jesús, algo sucedió en la vida de María. María conoció un amor verdadero, un amor respetuoso. Reconoció verdaderamente que un hombre la estaba valorando como ella siempre lo había anhelado. Jesús vino y le mostró a María que había una manera diferente de amar a una mujer, y que la mujer podía ser valorada a pesar de haber tenido un pasado desastroso en su vida. Entonces, cuando María experimentó este amor, sucedió algo en su corazón, algo en su vida. Hubo una tremenda conversión y transformación en su corazón. Dejó hábitos y conductas del pasado y se dedicó también a ser una seguidora de Jesucristo, hasta el momento aquel cuando ella vio que Jesús era asesinado brutalmente. Llegó ella hasta la cruz, prácticamente allí estuvo juntamente con la madre de Jesús y con la tía también de Jesús, Salomé. Allí estuvo ella presente entre las mujeres, porque tenía una esperanza. Más tarde dice la Biblia que después del día de reposo, María se presentó en la tumba prácticamente destrozada, porque aquel que le había dado tantas promesas ya no vivía. Y llegó aquella mañana todavía llorando a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Y Jesús aparece a María como a la primera persona a la cual se presenta después de la resurrección. Le aparece a ella y le hace una pregunta importante. Jesús le dice: ¿qué estás buscando en este lugar? Y entonces, cuando Jesús expresa el nombre de María, ella comprendió quién era Jesús. Ella había confundido el nombre a Jesús prácticamente con el hortelano, con el que cuidaba el huerto, pero cuando Jesús mencionó su nombre, María se quedó sorprendida de que era su maestro, que estaba nuevamente en vida, que había resucitado de los muertos. Y prácticamente, hermano, toda aquella esperanza que María había perdido en la resurrección volvió a ser recuperada. María volvió nuevamente a experimentar ese gozo de estar delante de un Dios vivo. Se gozó de ver nuevamente a Jesús, se alegró de verlo, y ese día de la resurrección fue prácticamente el inicio de una nueva esperanza en la vida de María. Eso es lo que hablamos esta mañana. Ahora vamos a le quiero hablar yo de otro personaje, uno de los 12, un tipo llamado Tomás. Yo creo muchos hemos escuchado acerca de Tomás. A mí me agrada mucho Tomás, porque Tomás tenía dudas honestas. Era un pensador, era un tipo que simplemente no aceptaba lo que se le decía, quería verlo por sí mismo. Tomás era muy inteligente, como muchos de ustedes. Nunca se limitaba a decir: alguien lo dijo y lo creo. Él no creía todo lo que se oía. Y por cierto, usted tampoco debería de creer todo lo que se oye. En la vida es bueno tener un sano, hermanos, escepticismo. La Biblia dice que eres necio si crees todo lo que oyes.
Tomás tuvo dudas y cuando oyó hablar que Jesús había resucitado de los muertos, dijo él: ¿en serio? Había seguido Tomás a Jesús por 3 años y medio aproximadamente, pero él dijo que no iba a creerlo hasta que no viera a ese Jesús que decían los demás discípulos. Y sabe, esto no es malo, es alguien que está diciendo: necesito ver una prueba. No hay nada de malo prácticamente en ello. La Biblia cuenta la historia de Tomás en el libro de Juan, en el capítulo 20. Nos dice que después de que Jesús murió en la cruz, todos sus 12 discípulos, hermanos, menos Judas y Tomás, se reunieron en una habitación y dijeron: necesitamos estar juntos y apoyarnos los unos a los otros en medio de esta crisis que estamos experimentando. Lo cual, dicho de paso, nunca pretenda ir solo usted en medio de las crisis. Necesita una comunidad de creyentes, es necesario un grupo de apoyo, necesitas personas que estén contigo cuando lleguen los tiempos difíciles a tu vida. Esta es una de las cosas que tenemos que aprender de Tomás. Tomás se había apartado del grupo de los 12, pero aquellos 10 ahora estaban reunidos, ¿verdad? Ahí tal vez con la puerta cerrada, ocultos por lo que había pasado y por temor de lo que ya había pasado, de que los inculparan de que eran seguidores de Jesús y posiblemente fueran a pagar el mismo precio. Pero Tomás no estaba entre ellos. Así que estos hombres estaban en la sala y estaban todos juntos, pero Tomás no estaba allí. Tomás era como solitario, no salía con ellos, no era sociable. Él era más que nada una persona analítica. La Biblia nos dice esto sobre Tomás allá en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, escuche bien, el miedo siempre hace que cierres la puerta. El miedo te encierra en una prisión que tú mismo te autoimpones. No sé qué miedos tal vez podrías tener tú en tu vida, pero lo tienes y limitan muchas veces tu potencial. Los discípulos estaban encerrados, hermanos, a puerta cerrada. Era una prisión autoimpuesta debido a su propio miedo. Y dice la Biblia: y entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Prácticamente Tomás estaba solo. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Hay un par de cosas que me gustaría a mí sacar de aquí. Una de ellas es que Jesús, hermanos, no critica a Tomás por sus dudas. La duda es algo bueno si te lleva prácticamente a la verdad. Si la duda te hace arrogante, terco, orgulloso, prejuicioso, ya tienes tu mente decidida en que no puede suceder y sabes, nunca va a suceder. Hay mucha gente que posiblemente este día van a estar en una iglesia, pero no creen del todo en la resurrección. ¿Sí? Algunos tal vez piensan que mueren y se acabó todo. ¿Sí? Pero la Biblia dice que cuando estamos en Cristo, el morir, hermano, es vivir. El morir es comenzar prácticamente. Comienza algo mejor, algo nuevo y algo más grande en nuestras vidas. Y muchos tal vez somos como Tomás, ¿verdad? Tomás dudó, pero Tomás más que nada estaba también lleno de ego.
La duda, hermanos, prácticamente nos lleva también al egocentrismo, a pensar muchas de las veces que todos nosotros lo podemos hacer, que no consiste en nadie más, sino solamente en mí. Así es que la duda es algo bueno si te lleva a la verdad, pero si te lleva prácticamente a prejuicios de duda que te pueden condenar, es lo peor que te puede pasar en la vida. ¿Sabe? Jesús no regañó a Tomás por sus dudas. Él no dice: vamos, Tomás, tú estuviste conmigo 3 años y medio, sin duda debiste haber escuchado decir que iba a resucitar en 3 días, y lo hice, ¿y no lo puedes creer? ¿Sabe? Él no lo regañó, ni le llamó la atención a Tomás. Él no lo reprendió, solamente le dijo: aquí está la prueba, pon tus manos en mis manos y en mi costado, mira las heridas, realmente soy yo, no soy un fantasma. Tomás, hermanos, que era tal vez un poco tarde para comprender, ¿verdad? Como decía la hermana, para que le cayera el 20. Pero 8 días después, dice la Biblia: Señor mío y Dios mío, le declaró él. 8 días después de que le habían dicho. Yo no sé, muchas veces la duda nos hace a nosotros retardar nuestra relación de fe con Jesús, ¿verdad? Y pasamos años y años y años. Hay mucha gente que escucha el evangelio constantemente y no toman la decisión de creerle a Jesús. Y lo escuchamos una vez y lo escuchamos otra vez, y estamos ya muchas veces endurecidos en nuestro corazón y optamos por no creer. Habían pasado 8 días y después fue que Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Sabe? La resurrección, hermanos, es una evidencia clara para creer, dice el punto 2. La resurrección es una evidencia clara para creer. Puedes tener tus 5, 50 o tal vez 110 años o 120 años. Es posible que hayas ido a la iglesia durante toda tu vida o nunca hayas estado en una iglesia. Nunca es demasiado tarde para que empieces a creer. La resurrección es una evidencia, hermanos, clara para que nosotros podamos creer. ¿Sabes? No ha habido otro ser aparte de Jesús que haya sido levantado de entre los muertos y viva para siempre. Solamente Él. Es el único ser y Él está a la diestra del Padre. Y tú dirás: pastor, pero ¿cómo sabe que Él vive? Como decimos los cristianos, esta mañana hablamos con Él. Sabemos que Él vive, sabemos que es una realidad. Ahora, esa promesa, hermanos, de resurrección en la persona de Jesús es la misma promesa que Dios le da prácticamente a la iglesia. La iglesia está comprometida a creer en Jesús hasta el último momento. Por esa razón es que para nosotros no es un peso, no es una carga llegar, por ejemplo, un día como hoy a las 6 de la mañana a este lugar y empezar a cantar. Un incrédulo diría: estos están locos, dormidos deberían de estar, ¿verdad? Pero nosotros sabemos lo que creemos. Estamos totalmente convencidos. Tenemos la certeza de que Jesús vive, que es una realidad, que Él no se quedó en la cruz del Calvario clavado, hermano, sino que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y esa es prácticamente nuestra esperanza como hijos de Dios. ¿Qué nos da esa esperanza? La resurrección de Cristo. Somos el único movimiento en todo el mundo que tenemos un Dios que vive para siempre. Un Dios que no se quedó en la tumba. Un Dios que al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora vive para siempre. Somos el único movimiento que creemos esto. Y sabe, mucha gente no cree eso. No cree en la resurrección. Por más de 2000 años, Jesús ha hecho que se testifique este hecho por medio de la iglesia. Y te voy a decir algo: creas o no creas, la resurrección sucedió. Creas o no creas, Cristo vive para siempre. Así es que el asunto de que tú no creas no niega la resurrección. La resurrección es una realidad, hermano. Una de las razones por las que estamos llenos de dudas es porque no entendemos cómo Dios pone a prueba muchas veces nuestra fe. ¿Sabía que Dios constantemente pone a prueba su fe? La fe, hermanos, es como un músculo. La única manera en que crece tu fe es cuando trabaja igual que un músculo.
Fortaleces un músculo al trabajar. Ese músculo, la única manera como crece es cuando tú lo pones a trabajar, cuando tú lo ejercitas. La única manera de crecer en la fe es cuando Dios pone a prueba nuestra fe. Y muchas de las veces nosotros no toleramos el que Dios ponga a prueba nuestra fe. Cuando Dios pone a prueba tu fe, Él siempre te lleva a 6 fases en tu vida personal. Esto hará que tengas más sentido y te ahorrará un montón de problemas a la hora de entender cómo es que Dios obra en nuestras vidas. Cuando Dios quiere hacer algo realmente bueno en tu vida, siempre comienza con una fase que hemos llamado la fase 1. ¿Qué es la fase 1? La fase 1 es un sueño. Cuando Dios quiere realizar algo en ti, primero te pone un sueño en tu vida. Escucha bien, no para que te duermas, ¿ok?, sino para que lo realices. Porque yo sé que esta mañana muchos de ustedes tienen sueño, y algunos me están viendo con los ojos medio torcidos, ¿ok? Pero en el asunto de la fe, Dios siempre pone un sueño en tu vida. Dios te da un sueño que podría llegar a ser sobre tu carrera, un sueño de tener una familia, un sueño que se llevaría a cabo con un objetivo determinado, un sueño tal vez de casarte. Dios siempre comienza por darte un sueño, y nada es más poderoso que un sueño dado por Dios. Cuando Dios pone un sueño en tu vida, escucha esto, no nada más te está diciendo, hijo, puedes roncar, ¿ok? Él te está mandando a otra fase que sigue más adelante, que se llama la decisión, la fase de la decisión. En la segunda fase tienes que tomar la decisión de ir tras ese sueño, porque los sueños no tienen ningún valor a menos que hagas algo tú por ellos. En algún momento tienes que despertar e ir a tu trabajo en tu sueño. En realidad, no importa a menos que vayas a la segunda fase y tomes la decisión de ir tras ese sueño. Hay mucha gente, hermanos, que es muy soñadora, pero se quedan siempre soñando. Siempre se quedan soñando. No hacen nada más, ¿verdad?, para comprobar lo que Dios quiere hacer en sus vidas. No dan un paso. Yo siempre digo esto: cuando Dios te pone un sueño en tu vida, ¿okay?, Él espera que después tomes una decisión. Te voy a decir lo que es una decisión. Aquellos que en alguna vez, ¿verdad?, han ido a un gimnasio. Usted sabe cuando se sube a esas máquinas caminadoras o a esas máquinas de bicicleta, ¿verdad? Usted llega y se sienta, ¿sí?, y si usted no mueve los pies, la bicicleta no enciende. No se ve ninguna luz, parece que está apagada. ¿Qué tiene que hacer usted? Mover los pies. Cuando empieza a mover los pies, ¡pah!, se prenden las luces ahí en frente, ¿verdad? Y usted ya empieza a programarla y sigue adelante. Hay mucha gente, hermano, que a veces tiene un sueño y se sube en la bicicleta y se sienta y espera que las luces prendan y no prenden. Tienes que pedalear. Si tú tienes un sueño de algo que Dios quiere realizar en tu vida, Dios espera que comiences a pedalear y a dar ciertos pasos en tu vida personal. Pero sabe, entonces Dios, después de un sueño, espera que usted tome una decisión. Y esa decisión, hermano, si usted no la toma, no ocurre nada en su vida. El sueño demanda que tú des ciertos pasos. Hay personas que están atascadas en la fase 1, tienen un sueño, Dios se los ha dado y tienen miedo de salir a dar el siguiente paso. ¿Sabe? Así le pasaba a Tomás. A Tomás le habían dicho, mira, el Señor resucitó. Y él se quedó solamente con ese pensamiento. No hizo absolutamente nada más. Dios tuvo que esperar 8 días para que Tomás llegara nuevamente y se diera cuenta que aquello era una realidad. Pero ante toda esa semana, Tomás no hizo nada, solamente se quedó con la noticia en la mente. Y así sucede muchas veces en la vida de la persona. Hay un tercer paso o una tercera fase cuando Dios quiere mostrarte algo en tu vida. La tercera fase es la demora. Siempre hay un retraso entre cuando Dios te da un sueño y cuando se convierte en realidad. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en ti de lo que está interesado en tu sueño, en lo que tú quieres realizar. Él quiere que crezcas, y cuando Dios se demora, está poniendo a prueba tu fe. Un retraso no es una negación. Un retraso en tus sueños no quiere decir que no va a suceder. Debes aprender, como cualquier niño tiene que aprender, que hay una diferencia entre no y todavía no. Y muchas veces Dios es así, hermano. Dios te dice no, pero no quiere decir que todavía no. A lo mejor tú eres una persona que dices, ay, pastor, pero yo tengo mucho tiempo pidiéndole a Dios una novia, ¿verdad? Y Dios
y le dijiste algo por ahí a un muchachito y te dijo que no, y ya te quedas ahí. No, no quiere decir definitivamente que no. No, puede ser, espera un momentito, espera un tiempo, espera más adelante. Algo va a hacer Dios en medio de esta demora. Ahora, no te demores mucho, ¿verdad? Porque a veces han pasado 20, 30, 40 años, ¿verdad? Y dice usted, pues yo estoy esperando todavía que venga de Dios. No, hijo, si va a ser el noviazgo aquí, no hayan las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces hay que dar pasos. Ahora, Dios se demora, pero se demora siempre con propósito. La fase 4 es la fase prácticamente de la dificultad. Ahora, mientras estás esperando en tu sueño, comienza a tener problemas. No solo tendrás que esperar, sino que tendrás dificultades. Así que tendrás problemas. Nada es más difícil que manejar la tercera fase. Y cuando pasa esta fase, hermano, muchas veces estamos desesperados por lo que estamos nosotros viviendo, porque estamos apurados. Y Dios, hermano, Dios no está apurado nunca. Dios nunca está desesperado, porque hay dos cosas que tú y yo tenemos que Dios no tiene. Dios no tiene reloj ni tiene calendario. Él vive en la eternidad. Así es que nunca se desespera absolutamente por nada. Entonces, por lo tanto, tenemos que aprender, hermano, que Dios a veces te manda dificultades en medio de la espera. Tomás no había comprendido todavía nada de esto. Luego viene la fase número 5, que es la más difícil de todas, la fase de un callejón sin salida. ¿Qué es un callejón sin salida? Es cuando parece que todo ha terminado, el acuerdo no se va a cerrar, la boda no va a hacerse, el bebé no va a nacer, no me van a ofrecer el trabajo, la economía no va a cambiar, todas mis ideas están cayendo. Eso puede ser un callejón sin salida. En este momento estás tal vez en un callejón sin salida de la vida y crees, estoy en un callejón sin salida, estoy frente a una pared. Pero sabes, felicitaciones, porque a veces Dios nos pone ahí cuando quiere hacer algo con nosotros en nuestras vidas. A Tomás lo puso prácticamente en un callejón sin salida. ¿Sabes por qué? 10 de los discípulos estaban convencidos de que Jesús vivía. Ya lo habían visto. Pero Tomás no, era 1 contra 10. Entonces Tomás prácticamente estaba en un callejón sin salida, no sabía qué hacer, si creerles o no creerles. Después viene la fase de la liberación, que es la fase 6. Dios vuelve, hermano, de una crucifixión a una resurrección. Se especializa en eso. Él trae nueva vida a partir de algo que está muerto. Si Dios puede levantar a un hijo muerto, escucha esto, Dios puede levantar un matrimonio muerto. Si Dios pudo levantar a su hijo muerto, Dios puede levantar una carrera muerta. Si Dios pudo levantar a su hijo muerto, Él puede levantar un sueño muerto en tu vida. Pero lo que Dios espera es que nosotros le creamos a Él. El asunto de la celebración, hermanos, de la resurrección, no es solamente aquí a venir a oír cantos bonitos y una bonita predicación. El asunto de la resurrección es un asunto de credibilidad. Y si tú experimentas un día más de la resurrección, pero no le crees a Jesús, de nada sirve. La resurrección es una evidencia de nuestra esperanza. ¿Sí? Es para que tú y yo creamos y confiemos y que no seamos como Tomás, que nos quedemos todo el tiempo con la duda de la resurrección de Jesús, pensando que no sucedió, porque sabes, la duda te puede llevar a la desesperación, al decaimiento emocional en tu vida personal. La duda te puede destruir prácticamente. Por eso es muy importante entender qué era lo que Jesús quería hacer prácticamente con Tomás. La razón por la cual Tomás dudó, hermanos, cuando atravesaba estas fases de la fe, era porque estaba solo. Ten en cuenta que los demás estaban juntos cuando Jesús se presentó ante ellos. Dios nunca quiere que tú atravieses solo una dificultad. ¿Sabes para qué es la iglesia? Para que vivamos en comunidad. ¿Okay? Sin embargo, hay muchas ovejas que tienden a aislarse. Y yo siempre digo esto, cuando las ovejas se aíslan del rebaño, ¿sabes lo que hace el lobo? No ataca al rebaño, ataca a las ovejas aisladas, ataca a los que están solos. Entonces cuando Tomás, hermano, tenía este problemita, estaba solo.
Su duda se lo estaba comiendo prácticamente. Tu fe y la mía crecen cuando estamos en comunidad, cuando vivimos en comunidad, cuando celebramos en comunidad, cuando estamos todos con un mismo propósito en la mente, con una misma determinación definido en nuestro corazón. Nuestra fe crece, crecemos los unos a los otros. Tomás, hermanos, se había llenado de desesperanza por su miedo y por su duda. La duda lo había llevado prácticamente a decir: esto no es cierto, Jesús no resucitó, ustedes están locos, tal vez no durmieron bien, algo fumaron, que vieron alguna cosa extraña. Inventaba cantidad de cosas en su mente. Quiero que hablemos de otro personaje en esta mañana, el personaje de Pedro. Pedro fue otro personaje, hermano, que tuvo mucho que ver en el asunto de la resurrección de Jesucristo. Todo el mundo ha oído bastante acerca de la vida de Pedro. Él es el más famoso de los 12 seguidores de los discípulos de Jesús. Pedro, hermanos, era un hombre entusiasta, nos dice la Biblia. Estaba lleno de energía, era un tomador de riesgos, siempre fue el primero en llegar. Tenía mucha energía y mucha creatividad, pero a la vez era demasiado seguro. Una vez Pedro estaba hablando con Jesús y le dijo: Señor, yo moriría por ti. Yo haría cualquier cosa por ti, Señor. Nunca te negaría. Y por supuesto, más tarde Pedro lo hizo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Pedro tenía miedo por su vida y negó a Jesús, dice la Biblia, 3 veces. Jesús sabía, hermanos, que esto iba a suceder. De hecho, cuando Pedro dijo: yo nunca te negaré, Señor, miró a Jesús y le dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces esta noche, antes de que cante el gallo en la mañana. Pero no te preocupes por eso, he rogado por ti. Pero al salir de esto, utiliza esta experiencia para animar a otras personas. Cuando Jesús fue llevado a juicio, fue detenido, golpeado y azotado y crucificado. Y Pedro le seguía, dice la Biblia, de lejos, y negó a Jesús 3 veces. Cuando escuchó el canto del gallo a la mañana siguiente, recordó lo que Jesús le había dicho, y en ese momento se le rompió a Pedro el corazón y lloró amargamente. Este fue el mayor fracaso en la vida de Pedro. Tuvo la tristeza más grande de su corazón, de haber negado a su maestro, a su mejor amigo, con el que había caminado 3 años. Pedro, hermanos, estaba devastado por su fracaso. Estaba lleno de culpa, lleno de remordimiento, lleno de arrepentimiento. Al igual que tú con algunas de las cosas en tu propia vida, o al igual que yo con algunos errores que cometemos en la vida, que si pudiéramos mostrar nuestra vida por esta pantalla, todo estaría lleno prácticamente de arrepentimiento y culpas. ¿Sabes? María estaba devastada cuando supo que Jesús había muerto. Tomás, hermanos, estaba afectado por su incredulidad, pero Pedro estaba desesperanzado después de que había negado a Jesús. Prácticamente 3 personajes bíblicos que en el momento de la resurrección todo se había venido abajo, todo se había acabado. Por eso decimos, la resurrección es nuestra esperanza. Tal vez tú llegaste aquí y hay cosas que te han pasado tristes en la vida. Hay circunstancias que has experimentado. Tal vez ha sido un fracaso matrimonial, tal vez tienes dificultades económicas, tal vez perdiste tu trabajo, tal vez han pasado distintas cosas en tu vida personal y tú piensas que todo se ha acabado. Y algunos hasta dicen: mejor me quisiera quitar la vida. No vas a ganar nada con eso. El Jesús que resucitó es un Dios de esperanza y es un Dios que hace todas las cosas nuevas en tu vida. Y está dispuesto a hacer una transformación si solamente crees a lo que Él puede hacer. ¿Sabes? Jesús tenía una palabra de esperanza para Pedro. Y después de la resurrección, después de que lo negara, miren lo que ocurrió en el capítulo 2, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Dice ahí dentro de ese capítulo 21, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos.
Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Permítame señalar algunas cosas dentro de este pasaje. Primero, cada vez que Dios te hace una pregunta, es para tu beneficio, no para el beneficio de Él. Te voy a decir por qué. Porque Dios conoce todo lo tuyo y lo mío. No hay nada que Él no sepa de nosotros. Así es que siempre que Dios te haga una pregunta, es para tu propio beneficio personal. Dios, hermanos, ya lo sabe todo. Cuando Jesús preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Obviamente Jesús sabía la respuesta. Jesús sabía si realmente Pedro lo amaba. No era que Pedro no lo amara. Simple y sencillamente Pedro estaba devastado, hermano. Estaba afectado por la negación. Sentía vergüenza de haber negado a su maestro. Él quería que Pedro supiera la respuesta. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Así que, ¿qué hace Jesús? Él le da a Pedro 3 veces la oportunidad de afirmar su amor hacia él. Y por eso le pregunta 3 veces Jesús: Pedro, ¿me amas? Con la esperanza de que Pedro pudiera nuevamente restaurar su vida delante de él. Jesús no quería que Pedro perdiera la esperanza, hermano. Quería restaurarlo nuevamente a pesar de sus faltas, de sus errores. Sabes, no importa cómo tú hayas venido a la casa de Dios, no importa cuáles sean tus errores, no importa cuáles sean tus pecados, no importa cuáles sean tus conductas, el anhelo más grande de Dios en medio de la resurrección es sanar y restaurar tu vida. Es darte una nueva esperanza, es que entiendas que puedas comenzar nuevamente otra vez, que Él es el Dios de las oportunidades y que así como lo hizo con Pedro, lo puede hacer también contigo. ¿Sí? Aunque los demás, escucha esto, no te crean. Porque hay gente que no cree en nosotros. Hay gente que dice: este nunca va a cambiar, este nunca va a dejar de hacer lo mismo. Hay gente que no cree, hermano. Pero Jesús sí te cree, porque Él conoce tu corazón. Cuando te acercas a Dios y le dices: Señor, lo he echado a perder, he cometido este error, Dios no te va a regañar. Hay personas que tienen miedo muchas veces incluso de venir a Jesús. Yo a veces me he encontrado con personas que las invitan a una iglesia y dicen: ay no, ya mejor que cuando deje de tomar, cuando deje de hablar malas palabras, dicen, cuando deje de comportarme como me estoy comportando. ¿Sabes cuándo va a ser eso? Nunca. Porque no podemos cambiar por nosotros mismos. Y está comprobadísimo eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que venir tal y como tú estás. Así como estás. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús fue y habló con Pedro porque sabía que estaba devastado por lo que había pasado. No dijo: ya que Pedro se tranquilice, voy a dejar que pasen 3 semanas para que le venga otra vez el ánimo a su rostro, ¿verdad? Y llame por lo menos recibirlo con una sonrisa y que Pedro cambie su forma de pensar. No. Lo voy a enfrentar así como está devastado. Y voy a recordarle que si él me negó 3 veces, 3 veces le voy a dar la oportunidad de que me confirme que él me ama a mí. ¿Qué intentaba Jesús después de la resurrección, hermano? Restaurar a Pedro. Lo mismo hace con cada uno de nosotros. No importa lo que haya pasado en tu vida, la intención de Jesús siempre es restaurar tu vida. La resurrección es nuestra esperanza para empezar a creer. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Puedes ser perdonado, puedes cambiar, puedes tener una nueva vida. Hoy hemos visto a 3 personajes de la Biblia con 3 diferentes razones para tener desesperanza. María estaba llena de dolor y pesar en su pérdida. Ella dijo: se acabó, lo he perdido todo. Tal vez te sientas tú así. Tomás se llenó de desesperanza por su miedo y su duda. ¿Qué lo hizo dudar? Estaba dudando porque muchas veces la duda sucede cuando estamos solos. Tenemos miedo a la decepción. No quiero creer porque no quiero decepcionarme. Él dijo que nunca iba a suceder absolutamente nada en su vida y así lo creía. Pedro estaba lleno de culpa y vergüenza. Eso provocó prácticamente la culpa.
Y cuando vino esa culpa, vino una desesperación también a su vida. Él pensó que nunca podría ser perdonado. Sin embargo, estas 3 personas fueron transformadas por la esperanza de la resurrección. Jesús sabía, escucha esto, que él tenía que volver de la tumba, porque había gente de su mismo núcleo que estaba devastada emocionalmente. Y no solo eso, sabía que había gente que iba a venir a creer en el futuro como tú y como yo, que necesitábamos ser restaurados también. Y entender que su resurrección es la esperanza nuestra, hermanos. Y que cuando tú y yo le fallamos a Dios, cuando tú y yo tenemos ciertas dudas, cuando tú y yo pasamos por ciertas dificultades, Dios, que está vivo, está ahí para ayudarte y para sanarte. No es un Dios que se quedó en la cruz, gracias a eso. Gracias a Dios que no se quedó en la cruz. Él vive para siempre y está dispuesto a extender su mano para sanarte, para restaurarte, para ayudarte, para fortalecerte, para estar contigo, a pesar de que lo hayas negado 3 o 4 o 5 o 10 o 8 o 20 veces antes. A pesar de que dudes, a pesar de que tengas un pasado triste como el de María Magdalena, no importa cuál sea tu condición, la resurrección es una esperanza para nosotros. Por eso decimos, la resurrección es nuestra esperanza. Estamos aquí porque tenemos una esperanza viva. Estamos aquí porque Dios es un Dios de oportunidades. Y mira lo lindo que dice la Escritura, y con este versículo termino. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eso es lo que ha hecho Cristo. Lo viejo pasa y Cristo pone cosas nuevas en tu vida. Si antes no tenías un valor, hoy Dios te lo quiere dar, como se lo dio a María Magdalena. Si antes dudabas, hoy Dios quiere que salgas de acá con la suficiente credibilidad. Si antes le has fallado a Jesús, hoy Dios quiere restaurarte como restauró a Pedro también. Dios quiere hacer cosas nuevas por medio de la resurrección en la vida de su pueblo. Inclina tu rostro y vamos a orar, vamos a ir a nuestro Dios en oración en esta mañana. Padre, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por estos ejemplos bíblicos que nos hablan a nuestras vidas. Posiblemente algunos de nosotros nos identifiquemos, Señor, con estas conductas, con estos comportamientos de estos nuestros hermanos que en el pasado, Señor, vivieron esta experiencia. Posiblemente yo me parezco a María Magdalena, o me parezco tal vez a Tomás o a Pedro, Señor, y me siento devastado en un día como este. Pero tú has resucitado para darnos una esperanza viva, Señor. Tú eres el que vives para siempre. Y esa vida eterna que está en ti, tú la quieres traspasar a nosotros. Nos quieres dar ese regalo, Señor. Esta mañana, si tú estás en este lugar y posiblemente nunca has confesado a Jesús como Señor de tu vida, yo te quisiera invitar a que lo hicieras, a que conocieras a ese Jesús que resucitó de la tumba por el poder de Dios y que ahora está a la diestra del Padre para darte esa restauración, para ayudarte en medio de ese pasado, para sacarte de esa duda y decirte: yo soy el Dios que vivo por los siglos de los siglos y estoy aquí para ayudarte. Si te gustaría tomar esta decisión de invitar a Jesús a venir a tu corazón, ahí donde estás, con tu rostro inclinado y ojos cerrados, dile así a Jesús estas palabras: Señor Jesús, esta mañana yo te confieso a ti como mi único y suficiente Señor. Creo con todo mi corazón que tú moriste por mí. Te pido perdón por mis pecados y te invito a que vengas a mi vida y entres en mi corazón. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo hoy te confieso con mis labios y creo en mi corazón, Señor, que tú moriste en la cruz por mí y ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por mi vida. Gracias por salvarme y gracias por perdonarme en esta mañana. Si tú has orado esta oración de fe, así como estamos todos orando, solamente levanta tu mano y quiero dar gracias a Dios por ti ahí donde estás. Alguna persona que esta mañana Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más,
Levanta tu mano. ¿Alguna otra persona que haya orado esta oración de fe? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esas manos que han sido levantadas. Bendice esas vidas, Señor. Restáuralas. Sánalas, Señor. Quita del corazón toda desesperanza que haya en ellos y dales de tu fortaleza y de tu paz. Solo tú, Señor, un Dios que vive, puede sanar. Un Dios que vive puede perdonar. Un Dios que vive puede restaurar nuestras vidas. Te damos gracias, Jesús, porque aún en estos últimos tiempos sigues extendiendo tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Padre, que el honor, la honra y la gloria sean solo para ti. Oramos, Señor, y lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.